Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Martínez Cedillo. Quiero dar las gracias a la Academia Esculap por invitarme a platicar el día de hoy con ustedes de un tema muy importante. Se va a celebrar el Día Mundial del Cáncer de Próstata y es necesario conocer algunos aspectos importantes, tanto de beneficio para el médico general, para el médico especialista y, por supuesto, para la población en general. Los aspectos en donde nos vamos a apoyar, en donde vamos a discutir, son los más importantes desde el punto de vista general, que es la epidemiología, los factores de riesgo, que es importante tomarlos en cuenta, y un punto que es controversial desde hace muchos años, que es la detección temprana y el tamizaje. En relación a la epidemiología, podemos decir que el cáncer de próstata representa un espectro de enfermedades que va desde una enfermedad no agresiva con lento crecimiento hasta una enfermedad muy agresiva con un crecimiento muy rápido. Es el cáncer más frecuente en hombres y es la segunda neoplasia que causa muertes también en los hombres. El riesgo de ser diagnosticado en Estados Unidos con un cáncer de próstata en la población masculina es de aproximadamente el 11%, y el riesgo de morir por esta enfermedad en un hombre que por demás no ha sido diagnosticado con ninguna otra cosa es de aproximadamente el 3%. Un aspecto que es importante tomar en cuenta es que muchos hombres con cáncer de próstata van a ser asintomáticos e incluso la mayoría de ellos nunca se va a diagnosticar durante su vida esta enfermedad. En autopsias, el 20% de hombres de 50 a 59 años y el 33% de 70 a 79 años tendrán cáncer de próstata y nunca se habrán dado cuenta. La mediana de edad de muerte por cáncer de próstata es de aproximadamente los 80 años. Y un aspecto importante que vamos a tratar un poco más tarde es un factor de riesgo determinado por la raza, de acuerdo a los grupos étnicos. Los afroamericanos tienen mayor incidencia de cáncer de próstata y no nada más mayor incidencia, sino también mayor mortalidad comparado con los individuos caucásicos. ¿Cuál es la situación mundial? De acuerdo a las cifras de Globocan, el cáncer de próstata representó el cuarto lugar en incidencia de casos nuevos de cáncer en el mundo, tomando en cuenta ambos sexos, el cuarto lugar, que es muy importante. Y si tomamos en cuenta únicamente a los hombres, representó el segundo lugar en incidencia, con casi 1,5 millones de casos en el mundo. En relación a la mortalidad, ocupa también el cuarto lugar tomando en cuenta ambos estos. Esto es a nivel mundial, tomando en cuenta las cifras de Globocan también. Cuarto lugar en mortalidad, después del cáncer de mama, del cáncer de pulmón y del cáncer colorectal. Esto es tomando en cuenta ambos sexos. Si tomamos en cuenta únicamente a los hombres, en mortalidad ocupó a nivel mundial el quinto lugar, tomando las cifras que nos da el Globocan, con 375,000 casos de hombres que murieron a causa de cáncer de próstata. En Estados Unidos, que es donde también llevan estadísticas muy buenas y muy fieles, el cáncer de próstata representó el primer lugar en los hombres, con 268,490 casos. Para el año 2022 es la cifra esperada, es decir, el primer lugar en incidencia tomando en cuenta a los hombres. ¿Qué pasa con la mortalidad también en Estados Unidos? Ustedes va muy cercana a la que se observa a nivel mundial. En Estados Unidos para el 2022 se espera que el cáncer de próstata represente el segundo lugar en muertes en los hombres, posterior del cáncer de pulmón, con un 11% de mortalidad tomando en cuenta los casos de cáncer. ¿Qué pasa en México? ¿Cuál es la situación en México? Si tomamos en cuenta ambos sexos, de acuerdo a las cifras de Globocan, que son las que tenemos con mayor fidelidad, para el 2020 representó el segundo lugar
en incidencia, tomando en cuenta a ambos sexos, tanto hombres como mujeres, y únicamente se presentó el cáncer de mama como primer lugar, con casi 30,000 casos nuevos de cáncer diagnosticado, y el cáncer de próstata el segundo lugar. ¿Qué pasa si tomamos en cuenta únicamente los casos de hombres presentados durante el 2020, también de acuerdo a las cifras de GloboCan? Pues en hombres se presentó el primer tipo de cáncer, ¿sí? Casi el 30% de incidencia, encontrados por el GloboCan en aquel entonces, en el año 2020. Y en mortalidad también pasa algo muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos y en el resto del mundo. En cuanto a mortalidad en ambos sexos, se colocó en el segundo lugar, tan solo después del cáncer de mama. El cáncer de próstata representó el 8.3% de las muertes ocurridas para ese año. Algo muy curioso es la tendencia del cáncer de próstata en los últimos años en Estados Unidos. Si ustedes observan la gráfica, en la gráfica se observa que a partir del 2007, por ahí más o menos, el cáncer de próstata tuvo una disminución en su incidencia. Si comparamos 2005 con 2016, ustedes observan que el número de casos en total bajó, y sin embargo hay un patrón muy característico, que el número de casos a distancia, con metástasis a distancia, aumentó. Es decir, bajó el número de casos en general, bajó el número de casos con enfermedad localizada, pero aumentó el número de casos con enfermedad a distancia. Esta disminución en la incidencia de casos de cáncer de próstata en Estados Unidos ha sido acentuada a partir del 2007. Como resultado atribuido en parte a la disminución de la tasa del examen del antígeno prostático específico. Como consecuencia de esta recomendación, el Grupo de Trabajo de Servicio de Prevención de Estados Unidos se manifestó en contra de realizar la determinación de antígeno prostático específico como tamizaje desde el 2008, y la recomendación en aquel entonces por esta sociedad fue no realizar en hombres de 75 años o más, y que únicamente en hombres menores de 75 años se tenía que platicar con ellos y la evidencia era insuficiente para hacer su recomendación. A partir de entonces fue que la incidencia de cáncer de próstata disminuyó simple y sencillamente porque ya no se diagnosticaba. En 2012, la nueva recomendación que hizo esta sociedad es no realizar en todos los grupos de edad el tamizaje de cáncer de próstata con el antígeno prostático específico. Y esto se debió, y ha sido controvertido en todos estos años, se debió precisamente a que había un sobrediagnóstico y había un sobretratamiento. Como veíamos anteriormente, muchos pacientes que tienen cáncer de próstata incluso nunca podrán ser diagnosticados si no tienen ningún síntoma, y podrán morir de otra cosa si únicamente revelarlo en los estudios de autopsia, como vimos anteriormente. Esta controversia pues se ha mantenido hasta la fecha, y ha sido difícil poder establecer bien patrones de tamizaje, como lo vamos a ver posteriormente en el transcurso de la plática. En estas gráficas se ve claramente cómo ha sido la distribución y cómo ha sido el comportamiento en la tendencia de incidencia de cáncer de próstata desde el 2005 al 2016. Si ustedes observan en la primera gráfica de la izquierda, la incidencia de enfermedad local o los pacientes diagnosticados con enfermedad localizada disminuyó, y sin embargo la incidencia con enfermedad regional o enfermedad a distancia ha aumentado. ¿Por qué? Porque ahora los pacientes se diagnostican hasta el momento en que pueden tener síntomas o se realizan algún estudio por alguna otra situación, y entonces ya no se diagnostican en etapa temprana, sino se pueden diagnosticar en etapa tardía. Y esto lo explican la mayoría de los autores debido a las recomendaciones que se hicieron desde el 2008 y luego 2012 de no realizar en forma sistemática los estudios de tamizaje con el antígeno prostático específico. En relación a los factores de riesgo, es importante considerar varios factores de riesgo, algunos de los cuales
no están bien sustentados y algunos sí tenemos evidencia clara científica de qué es lo que sucede con ellos. Por supuesto que el principal factor de riesgo pues, es la edad, a mayor edad. El diagnosticar y tener cáncer de próstata en un individuo pues, es mayor, habitualmente se presenta por ahí de los 60 a 65 años. Un aspecto importante es que hay factores étnicos que vamos a ver en un momento, sobre todo individuos de raza afroamericana, en donde la incidencia de cáncer de próstata es mayor, y no solamente mayor, sino también se produce mayor número de muertes en esta raza. Hay que considerar aquellos aspectos familiares y aspectos hereditarios. Hay una relación muy importante con cáncer de próstata hereditario. Hay algunos síndromes, llamados síndromes de cáncer hereditario, como es el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario y el síndrome de Lynch, que se asocia también con aumento en la incidencia o aumento en el riesgo de que un individuo con antecedentes de este tipo en su familia pueda tener cáncer de próstata. Algunos factores ambientales también se ha dicho que pueden estar relacionados con el desarrollo de cáncer de próstata. Sin embargo, estos factores todavía no están bien determinados. Pero lo que sí es un hecho es un dato curioso, que hay un aumento en la incidencia y mortalidad por cáncer de próstata en migrantes que se mueven de una zona conocida de bajo riesgo a una zona conocida de alto riesgo, independientemente de los factores familiares que puedan tener de cáncer de próstata. Esto ha determinado que muchos de los investigadores, muchos de los autores estimen que hay factores ambientales que pueden contribuir al desarrollo o que son factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer. En relación a la dieta, que también es un aspecto importante de moda en muchos tipos de cáncer, ha visto cierta relación con el consumo alta en grasa y baja en vegetales en el desarrollo de cáncer de mama como un factor de próstata, pero es un dato que no está bien firme y existe mucha controversia. Y el consumo de tabaco. Sabemos que el consumo de tabaco influye en algunos otros tipos de cáncer. Y aquí en el cáncer de próstata, más que esté relacionado como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, está más relacionado con la mortalidad una vez que ya el paciente está diagnosticado con esta enfermedad. Es decir, aquellos individuos con cáncer de próstata que tienen también antecedentes de tabaquismo tendrán una mayor mortalidad comparado con aquellos pacientes con el mismo diagnóstico, pero sin el antecedente de tabaquismo. Todos estos factores pues pueden interrelacionar, se pueden encontrar uno o más de ellos en un solo individuo y por supuesto a mayor cantidad de factores de riesgo, pues la probabilidad de que una persona con estos antecedentes pueda tener cáncer de próstata es mayor. Todos estos factores interrelacionan de manera importante como factores de riesgo en los individuos que tengan estos factores. ¿Qué pasa con los factores raciales, los factores étnicos, como una causa que aumenta el riesgo para que un individuo que pertenezca a este tipo a estos grupos étnicos pueda desarrollar cáncer de próstata? Desde el punto de vista étnico, los pacientes o los individuos más bien de raza afroamericana tienen un 60% mayor incidencia de cáncer de próstata. Aproximadamente entre un 30 y un 40% de hombres de raza negra presentarán cáncer subclínico que se puede diagnosticar hasta la edad de los 85 años aproximadamente. Aproximadamente un 40% de estos individuos tienen aumento en la mortalidad. Y el diagnóstico de cáncer de próstata en individuos afroamericanos se hace a una menor edad que los individuos de otro tipo de raza, individuos caucásicos o individuos de raza blanca. Es decir, la edad en donde se puede presentar en cáncer de próstata en esta población es aproximadamente unos 5 años más abajo comparada con los individuos de otros grupos étnicos. Y un aspecto importante también, no nada más es tomar en cuenta la incidencia, sino tomar en cuenta la mortalidad. Los individuos de este
grupo étnico tienen mayor riesgo de metástasis al diagnóstico y por lo tanto también aumentan su riesgo de mortalidad en relación a los individuos caucásicos. El riesgo de progresión a metástasis una vez que se diagnostica y en enfermedad temprana también es mayor en la población de este grupo étnico que en la población general. Desde el punto de vista bioquímico también hay algo característico en los individuos de raza afroamericana. Tomando en cuenta los niveles de antígeno prostático específico, el valor umbral que predice a futuro la probabilidad de tener cáncer es menor en los individuos de raza afroamericana comparada con otras razas. Esto es de 1.9 nanogramos por mililitro en afroamericanos y de 2.5 nanogramos en caucásicos, como lo podrán observar ahí en la gráfica. Esto quiere decir que hay mayor porcentaje de individuos afroamericanos con cáncer de próstata que individuos caucásicos a un mismo nivel del antígeno prostático específico. Entonces, como podrán observar, hay varias diferencias entre grupos raciales, tanto en la incidencia, tanto en la mortalidad y tanto en la forma de presentación del cáncer de próstata, lo que es un factor de riesgo a considerar sobre todo o en forma también importante cuando se tome la decisión de hacer estudios de tamizaje en los diferentes tipos de población. Estas gráficas también son muy buenas para demostrar y ejemplificar las diferencias que existen en la tasa de incidencia de cáncer de próstata por 100.000 ajustada por edad, tanto antes de 40 años como antes de 50 años, y podrán ver en las gráficas muy claramente que aquellos individuos de raza afroamericana pues su riesgo es mucho mayor comparado con otros grupos étnicos. Ejemplifican muy bien lo que acabamos de comentar. Otro factor de riesgo importante y quizá uno de los más importantes, si no es que el de mayor importancia, es la historia familiar de cáncer de próstata como factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata en un individuo que tiene ya familiares con esta enfermedad. Un individuo que tiene un familiar con cáncer de próstata, su riesgo aumenta, ya sea padre o hermano. Su riesgo relativo es casi 2, pero fíjense ustedes que si es tanto el padre como el hermano, el riesgo relativo aumenta. Es decir, tener un familiar aumenta el riesgo, pero tener dos familiares en forma directa aumenta todavía mucho más el riesgo de que el siguiente familiar, hombre, pueda tener cáncer de próstata. La edad en la cual el familiar tuvo el diagnóstico de cáncer de próstata también es un factor de riesgo, es decir, no nada más el que tenga el familiar, sino a la edad en que lo tuvo. A menor edad que haya tenido ya sea el padre o el hermano un cáncer de próstata, el riesgo para el siguiente familiar aumenta. No nada más es el hecho de que sea el familiar, sino también la edad en la cual tuvieron el cáncer de próstata. Eso es un factor y probablemente sea uno de los factores más importantes a tomar en cuenta como factores de riesgo en individuos del sexo masculino para desarrollar cáncer de próstata. En esta tabla podemos observar los riesgos relativos. ¿Sí? Si ustedes observan, no nada más el cáncer de próstata, sino historia familiar de otros tipos de cánceres, como vamos a ver más detalladamente, pero de una vez les adelanto en esta gráfica, en esta tabla que sirve muy bien para eso. La historia familiar de cáncer de mama también es importante. Un individuo que tiene historia familiar de cáncer de mama, ya sea en la madre, en la hermana o en ambas, también aumenta el riesgo de que su familiar hombre tenga cáncer de próstata en algún momento de su vida. Cuando digo aumenta el riesgo me refiero nada más a eso. No necesariamente quiere decir que un individuo que tenga un familiar con cáncer de próstata o que tenga un familiar con cáncer de mama va a desarrollar cáncer de próstata, ¿no? Únicamente su riesgo aumenta comparado con la población general o con individuos hombres que no tengan antecedentes familiares de este tipo de cáncer.
Estos son algunas de las series que muestran cómo el riesgo relativo aumenta. Esto es únicamente para poner ejemplo de varios trabajos publicados, varias series publicadas y metaanálisis analizados, donde indican que el antecedente de cáncer de mama, pues efectivamente es un factor de riesgo para que un familiar que tenga este tipo de antecedentes pueda tener en algún momento cáncer de mama. Tanto en la madre como en la hermana o en ambas, estos factores de riesgo pueden aumentar, y hay varios estudios, varios metaanálisis, varias investigaciones que ponen de manifiesto la relación que hay entre el cáncer de mama y el cáncer de próstata desde el punto de vista familiar. El antecedente familiar de cáncer de mama no nada más aumenta la incidencia o el riesgo de cáncer de próstata en el familiar, sino también aumenta el riesgo de letalidad por cáncer de próstata. Es decir, un individuo que tenga un familiar, hermana, madre o ambas con cáncer de mama, no nada más aumenta su riesgo para tener cáncer de próstata, sino si en algún momento llega a tener el cáncer de próstata, el riesgo de letalidad también aumenta comparado con un individuo que no tenga ese antecedente familiar. De tal modo que el antecedente familiar de cáncer de mama pues también juega un papel importante. Y que, como vamos a ver en un momento, estos antecedentes familiares pueden estar relacionados también con alteraciones moleculares a nivel genético. En la actualidad se sabe que hay alteraciones moleculares con mutaciones en diversos tipos de genes que aumentan el riesgo de desarrollar cierto tipo de cánceres. Los genes que hasta ahora son bien estudiados en relación a esta neoplasia es el gen BRCA1 y BRCA2. Son genes tumorales supresores que se encargan de reparar el daño del DNA para prevenir el desarrollo de tumores. Las mutaciones en estos genes predisponen a un individuo a desarrollar cáncer. Descritos desde 1994-1995, diversos estudios han demostrado ya esto. Luego entonces, los portadores con mutaciones en BRCA1 o BRCA2 tienen mayor riesgo de tener cáncer, y en la actualidad sabemos que esos cánceres relacionados son cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas y por supuesto sabemos ya que también el cáncer de próstata. Individuos o portadores de este tipo de mutaciones se deben de estudiar en forma especial porque se sabe que su riesgo para tener cáncer de estos que acabamos de comentar es mayor que la población que no son portadores de este tipo de mutaciones. Esta tabla, no pretendo que la lean toda, pero sí lo que está señalado. Esta tabla señala diferentes tipos de cánceres que han sido estudiados para demostrar si existen alteraciones o mutaciones en los genes de BRCA1 y BRCA2. Y hasta ahora, como sabemos, pues están señalados con las flechas azules, son los que estadísticamente se ha encontrado que tienen significancia para el riesgo de desarrollar cáncer de los que acabamos de comentar. ¿Qué pasa específicamente con el cáncer de próstata con la mutación de este tipo de gen? En términos generales, podemos decir que la mutación de BRCA1 y BRCA2 se encuentra presente en menos del 1% de la población general. Sabemos también que la mutación en este tipo de cáncer se asocia con 2 o 6 veces más de incremento en el riesgo de cáncer de próstata. Y no únicamente aumenta el riesgo, sino la presentación del cáncer de próstata es a menor edad en individuos que tienen o que son portadores de esta mutación ya con el diagnóstico, que individuos que no tienen esta mutación, es decir, se presentan en edades más jóvenes. Y por otro lado, también se asocia a mayor agresividad, es decir, el cáncer de próstata que se presenta en un individuo que tiene mutación en BRCA2 principalmente, que es el más estudiado,
es más agresivo que aquel individuo que tiene un cáncer de próstata, pero que no está asociado a la mutación de BRCA2. Por lo tanto, sabemos que también podemos encontrar enfermedad más avanzada, y lo que sabemos hasta este momento es que tienen mayor porcentaje tanto de metástasis ganglionares como de metástasis a distancia, y por lo tanto, como les comento, se asocia a mayor mortalidad y por lo tanto a menor supervivencia. Esta tabla nos muestra el riesgo relativo que existe de tener cáncer de próstata y de algunos otros tipos de cáncer, pero especialmente el cáncer de próstata en aquellos que son portadores de BRCA2. Y algo más importante, fíjese cómo el riesgo relativo puede llegar hasta 7 o más, pero lo que es bien importante es que aparte de ese riesgo relativo por la mutación, también se presenta menoridad. En aquellos individuos entre 65 y 85 años el riesgo relativo es de 3.3, pero si son menores de 65 años y aún siendo portadores de BRCA2, el riesgo relativo aumenta hasta más de 7 veces comparado con individuos que tienen mayor edad. Eso también es un aspecto importante y es algo que se ha encontrado de una forma característica en aquellos pacientes que son portadores de BRCA2 mutado. Las mutaciones de genes han sido estudiadas en los pacientes con cáncer de próstata y se ha encontrado que aproximadamente el 11% de los pacientes tienen mutaciones de genes en la reparación del DNA en aquellos individuos que tienen enfermedad con metástasis. Este porcentaje es mayor comparado con individuos que tienen enfermedad localizada, que aproximadamente es el 5%. Hay mutaciones en otros tipos de genes, como se puede observar aquí en la gráfica. Sin embargo, el gen que se encuentra mutado con mayor frecuencia, como hemos visto, es el gen de BRCA2. Y esto es importante también, no nada más para establecer cierto pronóstico o el riesgo de tener cáncer de próstata en individuos que son portadores de ello, sino también en la actualidad sabemos que esto es un factor importante para determinar un tipo de tratamiento que en algún momento el paciente puede necesitar cuando se encuentre en enfermedad avanzada. Aquí mostramos cómo aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata y aparte mutación de BRCA2 tienen una distribución en una etapa más avanzada de acuerdo a la TNM o de acuerdo al grado de diferenciación, y aparte, si ustedes observan la curva que esté al lado, la mortalidad por cáncer específica es mayor en aquellos pacientes que tienen mutaciones de BRCA2 comparados con aquellos pacientes que no tienen esta mutación. De tal modo que queda confirmado pues, cada vez más que el pronóstico de los pacientes con cáncer de próstata y que además tienen la mutación de BRCA2 es peor que en los pacientes que no tienen esta mutación. En relación al cáncer de próstata familiar, vale la pena hacer una anotación. Los investigadores han utilizado diferentes definiciones para identificar hombres que pueden estar con un riesgo genético de cáncer de próstata conforme a su historia familiar, y los separan en dos grupos diferentes: el cáncer de próstata hereditario y el cáncer de próstata familiar, con ciertas características en ambos. El cáncer de próstata familiar, empezamos con está definido como aquellos pacientes que tienen antecedente de 2 familiares de primer grado diagnosticados con cáncer de próstata a cualquier edad, o un familiar de primer grado y 2 o más de segundo grado con cáncer de próstata a cualquier edad. Y esto hace la diferencia con el cáncer de próstata llamado hereditario, que como vamos a ver ya forma parte de un grupo de síndromes hereditarios de cáncer. Y definen el cáncer de próstata hereditario en 3 grupos: aquellos que tienen 3 o más familiares de primer grado con cáncer de próstata en primer grado,
o aquellos que tienen cáncer de próstata diagnosticado en 3 generaciones consecutivas, pero del mismo linaje, como es el esquema B, ya sea paterno o materno, o como el esquema C, que es el cáncer de próstata en 2 familiares de primer grado de 55 años o menos de edad. Y se hace una distinción en esto porque hay diferencias en el riesgo de tener o de desarrollar cáncer de próstata de acuerdo a estas diferencias. Como les comentaba, el cáncer de próstata ya es reconocido ahora como parte de otros síndromes de cáncer hereditario que se asocian, y esto es bien importante, y es lo que les comentaba, a las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, sobre todo al BRCA2, o que se asocian a alteraciones en defectos de reparación del DNA, en las vías moleculares de reparación del DNA. Y estos síndromes, en la actualidad, sabemos que el cáncer de próstata forma parte ya de esto, es lo que se conoce como cáncer de próstata hereditario, que son los cuadros que acabamos de ver. El otro es el síndrome hereditario de cáncer de mama y de ovario, que se caracteriza por tener cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de páncreas. Y el otro es el síndrome de Lynch, que se asocia con defectos de reparación del DNA también, cuyas características o los tipos de cánceres que se encuentran en familias que tienen este síndrome es cáncer de colorectal, cáncer de endometrio, cáncer de intestino delgado, de pelvis renal y cáncer de uretero. Estos síndromes, llamados así en la actualidad, se sabe que aumentan el riesgo de tener cáncer de próstata en un individuo que tenga familiares con estos antecedentes. El riesgo relativo para cáncer de próstata en hombres con antecedentes de cáncer de próstata hereditario lo podemos observar en esta tabla. Si ustedes observan, el riesgo relativo puede ir casi hasta 3 en aquellos que tengan cualquiera de las 3 características que observamos en cáncer de próstata hereditario, ya sea el A, el B o el C. Y además, lo que se observa también es que este tipo de cáncer se puede asociar a menor edad con mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Es decir, son cánceres que se asocian a mayor riesgo, que se asocian a mayor mortalidad y que pueden estar relacionados a un inicio menor que la población en general que no tenga este tipo de asociaciones hereditarias. De las alteraciones que acabamos de mencionar, aquí en esta tabla podemos observar que el cáncer de próstata hereditario, el primero que observamos en la tabla, es el que se asocia con mayor riesgo, con un riesgo relativo de 2.3 comparado con los otros síndromes hereditarios o con el cáncer de próstata familiar. También es el que se asocia a una edad más temprana de presentar cáncer de próstata. El riesgo relativo es mayor en estas y también en el riesgo relativo de letalidad, de tal modo que el más importante de los que acabamos de ver es el llamado cáncer de próstata hereditario. Y aquí hay algunas series ya publicadas en donde nos demuestra que el riesgo relativo de cursar con cáncer de próstata en pacientes con cáncer de Lynch es más alto, o que tengan antecedentes familiares del síndrome de Lynch es más alto que en aquellos individuos que no tienen estos antecedentes familiares. Algunos estudios son claros, con un riesgo relativo bastante alto, que puede llegar incluso hasta 4. A otros estudios no le dan tanta importancia, pero sí es bien conocido que la relación por lo menos existe y hay que tenerlo en cuenta para individuos que tengan este tipo de alteraciones. Estos factores que acabamos de comentar, que es el grupo étnico y los antecedentes familiares o antecedentes de alteraciones a nivel de genes, son los más importantes como factores de riesgo en cáncer de próstata.
Algunos otros factores de riesgo, probablemente con menos evidencia científica, pero que sabemos que pueden ocurrir, vamos a comentar algunos de ellos. La obesidad. La obesidad influye en cierta forma, hay mecanismos biológicos que pueden estar relacionados con el cáncer de próstata, sobre todo con su agresividad. Incrementan, estos mecanismos biológicos pueden incrementar la proliferación, pueden incrementar la migración celular, pueden disminuir la apoptosis y sobre todo pueden ser un factor importante en aquellos individuos que ya tienen cáncer de próstata para desarrollar lo que nosotros llamamos independencia a andrógenos, es decir, llega el momento en que los pacientes ya no responden a los andrógenos y se piensa que la obesidad, todos los mecanismos biológicos que intervienen en la obesidad pueden ser un factor importante en este sentido. De tal modo que las evidencias que se tienen hasta este momento es que la obesidad produce un aumento en la incidencia de cáncer de próstata agresivo. Aquellos pacientes con obesidad, el cáncer de próstata va a ser mayor en su agresividad que aquellos que tienen un peso ideal. Hay un aspecto importante, como acabamos de mencionar, es que aumenta la incidencia de falla bioquímica posterior a un tratamiento local, ya sea con radioterapia o con cirugía. Y por supuesto, pues aumenta la frecuencia de las complicaciones y esto sí puede ser debido a diversos factores que están relacionados también con la obesidad. Y por supuesto, si aumenta complicaciones pues, y disminuye el riesgo de respuesta a los diferentes tratamientos, pues también puedes aumentar la mortalidad específica por cáncer de próstata. Es decir, puede ser un factor asociado con mayor mortalidad, con mayor daño, con mayor agresividad en cáncer de próstata. Y aquí lo que podemos mostrar es que la supervivencia por cáncer de próstata también puede estar relacionado con el índice de masa corporal. ¿Sí? A mayor índice de masa corporal, como vemos en las gráficas, la mortalidad es mayor y a menor índice de masa corporal, pues la mortalidad es menor. Es decir, la supervivencia va a mejorar mientras se mantenga un peso adecuado con un índice de masa corporal lo más cercano a lo normal. Y estos estudios han determinado este factor tanto en la época en donde no se hacía la determinación o el tamizaje con el antígeno prostático específico, como en la época en que ya se empezó a hacer el tamizaje con la determinación del antígeno prostático específico. Es decir, el índice de masa corporal puede influir negativamente, no nada más en el riesgo, sino en la evolución de un paciente que ya tenga un diagnóstico de cáncer de próstata. Lo que se ha visto, también esto de una manera probablemente no tan estudiada como los otros factores de riesgo, es que la actividad física puede disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Y depende de la intensidad de la actividad física, ¿no? Hay estudios que demuestran que hombres que realizan 3 horas por semana de actividad física disminuyen un 49% el riesgo de mortalidad, y los hombres que realizan 3 o más horas por semana de actividad física importante, pues puede disminuir el riesgo de mortalidad específica por cáncer de próstata hasta en un 61%. Son otros factores que podemos tomar en cuenta, ya sea o para el riesgo o en un paciente que ya tiene cáncer de próstata, para poder tomar las medidas adecuadas, las medidas necesarias que pueden ser importantes para el beneficio del paciente. Y el aspecto final que trataremos en esta sesión, pues es qué pasa con la detección y el tamizaje del cáncer de próstata para tratar de detectar en una forma temprana o tratar de detectar el cáncer de próstata en sus inicios o en una etapa temprana. Por supuesto que el tamizaje pues, ha sido motivo de controversia de varios años para acá. Hay algunos que favorecen su uso, otros que no, porque de alguna manera se ha visto que puede influir realizando un sobrediagnóstico
por lo tanto realizando sobretratamiento. Ya hemos visto que hay muchos pacientes que pueden morir con cáncer de próstata que nunca se diagnosticó y por lo tanto pues tampoco se dieron síntomas. Entonces, al hacer una detección temprana, pues, probablemente muchos pacientes reciban un sobretratamiento que puede en algún momento complicar la calidad de vida. Por supuesto, se realiza con los niveles séricos de antígeno prostático específico, complementarios con un examen rectal digital. Y por supuesto, el objetivo pues, es la detección temprana, como comentamos, pero también nos sirve para establecer un pronóstico en aquellos pacientes que ya fueron diagnosticados con cáncer de próstata y, por supuesto, pues, en aquellos que ya están recibiendo el tratamiento para vigilar la respuesta al tratamiento. Tiene algunas desventajas y es lo que hace que algunos investigadores o algunas sociedades, algunas asociaciones no estén muy de acuerdo en los tamizajes. En el tamizaje, o por lo menos hay ciertas reglas que establecen. Tiene baja especificidad, se han encontrado valores o porcentajes de falsos positivos altos. Puede hacer el diagnóstico, como les comentaba, de un cáncer de próstata en forma incidental, que puede ser indolente y que nunca dar manifestaciones y nunca dar ningún problema y que sin embargo por el hecho de hacer el diagnóstico pues se puede hacer un sobretratamiento y por supuesto afectar la calidad de vida. Como comentamos en una diapositiva previa y la vuelvo a colocar, la incidencia de cáncer de próstata en Estados Unidos disminuyó en forma importante desde el 2007 al 2014. Y esto tuvo que ver con las decisiones que tomó el Grupo de Trabajo de Servicios de Prevención allá en Estados Unidos, al ser controvertido precisamente el tamizaje. En 2018 tomó dos acciones. Primero, no realizar en hombres de 75 años o más la determinación de antígeno prostático. Y que en individuos de 75 años, de menores de 75 años, la evidencia era insuficiente para su recomendación, que se tenía que individualizar, como se hace hoy, lo vamos a ver. Y a partir de entonces, la incidencia bajó porque ya no hubo detección, porque se suspendieron algunos estudios que estaban realizando con el tamizaje en algunos pacientes. En 2012, este mismo grupo de trabajo de servicios de prevención determinó no realizar el estudio de antígeno prostático específico en ningún paciente, en ningún grupo de edad. Y esto fue el resultado de varias controversias que surgieron con diferentes estudios encaminados a estudiar el tamizaje. Hay varios estudios que podemos mencionar, vamos a mencionar aquí algunos de ellos, donde los resultados con el tamizaje son contradictorios en relación a la supervivencia y en relación a la mortalidad, si hay beneficio o no hay beneficio en estos parámetros al realizar el tamizaje. Uno de estos estudios se realizó en la Universidad de Gothenburg, donde se estudiaron alrededor de 20,000 hombres, 20,000 sujetos y se llevaron al tamizaje, y el seguimiento prolongado a 18 años, donde el antígeno prostático lo hacían, la determinación del antígeno lo hacían cada 2 años. Y lo que encontró este grupo es importante, una disminución absoluta de mortalidad por cáncer de próstata de 0.72 y una disminución de riesgo relativo de muerte por cáncer de próstata de 42%. Probablemente sea uno de los pocos estudios que ha encontrado cierta ventaja en realizar el tamizaje. Otro estudio y que demuestra resultados diferentes a los que acabamos de ver de la Universidad de Gothenburg es el estudio de la Organización Europea, donde estudiaron más de 80,000 sujetos que se sometieron al grupo control o al grupo de tamizaje con una mediana de seguimiento de 12 años y en donde la determinación del antígeno prostático era cada 4 años, es decir, el basal a los 4, a los 8 y a los 12 años, 4 determinaciones. Y ellos no encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad entre el grupo que se realizó el tamizaje y el grupo control. Y sin embargo, se ha encontrado que para evitar una muerte por cáncer de próstata es necesario realizar el tamizaje casi en 1,200 sujetos y detectar 25 casos de cáncer de próstata. Es decir, no encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa que se contrapone al estudio realizado en la Universidad de Gothenburg. Otro estudio es el realizado en Estados Unidos, el PLCO, en donde también hicieron
con un buen número de pacientes desde 1993 hasta el 2001, con una mediana de seguimiento de 14 o casi 15 años. El máximo seguimiento, debemos decir, es que los pacientes tuvieron fue de 19 años y tampoco encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa en mortalidad entre el grupo de tamizaje y el grupo control. De tal modo que es otro estudio que se suma a la falta de resultados positivos. Y finalmente, pues el estudio del Reino Unido, donde quizás sea el estudio en donde se reunieron más cantidad de pacientes, arriba de 400,000 pacientes con un seguimiento de 10 años, y tampoco encontraron ninguna diferencia en mortalidad entre estos grupos de pacientes, el de tamizaje y el grupo control. De tal modo que ante toda esta evidencia y todas las controversias que existen en el tamizaje de los pacientes, esta sociedad o este grupo de trabajo de servicios de prevención pues hizo unas otras recomendaciones, aparte de las que ya había hecho en el 2008, en el 2012, pues hicieron recomendaciones en el 2018. Y entonces dijeron que en aquellos pacientes o en aquellos sujetos, no pacientes, sino en aquellos sujetos entre 55 y 69 años de edad, se debería de individualizar la decisión de realizar el tamizaje, platicando con ellos cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, considerar que puede haber falsos positivos, considerar consecuencias en relación al sobrediagnóstico y por supuesto en relación al sobretratamiento con sus complicaciones. Y en individuos mayores de 70 años no recomienda realizar el tamizaje. Las recomendaciones son grado C, grado D, que realmente no son firmes para realizar el tamizaje, no se basan para tomar la decisión de realizar el tamizaje en forma absoluta. Existen otras recomendaciones, como son la de la Sociedad Americana de Médicos Familiares y la Sociedad Canadiense, donde no recomiendan realizar el tamizaje. El Colegio Americano de Médicos dice que hay que discutir las ventajas y desventajas en hombres entre 50 y 69 años y que tengan una expectativa de vida de 10 a 15 años. La Asociación Americana de Urología, igual, discutir el riesgo-beneficio en hombres entre 50 y 79 años de edad y que tengan una esperanza de vida de 10 a 15 años, pero lo que sí, en afroamericanos o en aquellos que tengan historia familiar o algún antecedente familiar o algún estudio de alguna alteración genética, realizar los estudios antes de los 55 años de edad. La Sociedad Americana de Cáncer, igual, individualizar y discutir si se debe de realizar a partir de los 50 años. Y también establece que en individuos afroamericanos que tengan historia de cáncer familiar, pues realizar un tamizaje antes de los 65 años. ¿Qué es lo que recomienda la NCCN, que muchos de los oncólogos estamos relacionados con ellas? Bueno, lo que dicen ellos dividen a los pacientes en un grupo de 45 a 75 años y en otro grupo que tiene unos 5 años menos, que son entre los 40 y los 75 años, que es por todo lo que acabamos de ver. En individuos entre 45 y 75 años de edad, hacerla en aquellos individuos que son de riesgo promedio, es decir, que no tienen ningún antecedente que nos pueda orientar a que tengan un riesgo elevado de tener cáncer de próstata, que sean sanos por lo demás, que estén bien informados en qué consiste la prueba y cuáles suelen ser las ventajas y las desventajas, por supuesto complementar cuando sea necesario con el examen rectal digital, y si existiera alguno con elevación del antígeno prostático específico, pues se debe de repetir. ¿Qué es lo que recomiendan en individuos entre 40 y 75 años? Pues aquí cae el grupo étnico de los afroamericanos. Si ustedes recuerdan, estos individuos tienen mayor riesgo, se puede detectar a menor edad, tiene mayor mortalidad. Entonces lo que recomiendan ellos es que se puede hacer tamizaje antes
que en los individuos que no tienen esos antecedentes, es decir, a partir de los 40 años. Hacerlo en individuos con mutaciones germinales conocidas, que son como las que acabamos de comentar, que aumentan el riesgo de cáncer de próstata, y en individuos con sospecha de historia familiar. Como vemos, estas orientan más a poder realizar el tamizaje y bueno, ya se hará estos estudios de tamizaje, pues aunque resultan controversiales, pues ya cada quien tomará en forma individual, y yo creo que es lo mejor que se debe de hacer, tomar en forma individual qué tipo de individuo es con el que estamos tratando para poder indicar o no indicar que se haga un tamizaje. Sigue siendo controvertido, es un tema que va a seguir discutiéndose durante tiempo y cada año que sea el Día Internacional de Cáncer de Próstata, porque es algo que es bien importante y que aún no tenemos una respuesta clara en muchos aspectos, aunque en otros ya conocemos que hay grupos de riesgo con mayor riesgo, que es probablemente son los que se deben de beneficiar más. Luego entonces, pues a manera de conclusión, pues vemos que el cáncer de próstata pues representa no nada más una enfermedad, sino representa un espectro de enfermedades donde podemos encontrar enfermedades indolentes o enfermedades muy agresivas, con etapas muy avanzadas. Tener en cuenta que no todos los pacientes que se diagnostiquen con cáncer de próstata necesitan tratamiento, que la detección temprana efectivamente puede llevar a un sobretratamiento, es decir, un sobrediagnóstico, un sobretratamiento con las complicaciones que tienen. Y lo que debemos de hacer pues, es maximizar la detección de un cáncer de próstata temprano con las medidas que tengamos. Importante, si se establecen medidas de detección temprana, pues detectar un cáncer indolente y uno agresivo, que es donde debemos actuar más y que es bien difícil. Disminuir el sobretratamiento en un cáncer indolente y, por supuesto, identificar a aquellos pacientes que sí van a necesitar realizar estudios de tamizaje y, por supuesto, una vez diagnosticados, pues determinar el tratamiento que sea más adecuado. Y en la prevención, tomar en cuenta mucho algunos aspectos que en la vida diaria podemos recomendarle a los individuos para tener una vida sana, que es lo más importante, no nada más en cáncer, sino en todo tipo de enfermedades. Muchas gracias.